El caso de Nicolás Córdoba es uno escalofriante. Siendo esposo y padre de 2 hijos, y un tipo ordinario en todos los aspectos, Nick no es el tipo de persona que esperarías que se viera envuelto en algún tipo de historia de crimen real. Pero en realidad, su caso es uno de los más escalofriantes que he oído. Verás, Nick era dueño de un negocio de aire acondicionado y una noche en el trabajo estaba hablando con su hija a través de una llamada de FaceTime, cuando sin previo aviso, un sospechoso no identificado irrumpió en su oficina y terminó con su vida. Lo loco es que no se llevaron nada. Estaba muy claro que este criminal solo iba tras la vida de Nick, nada más. Todo el evento fue capturado en circuito cerrado de televisión, pero a pesar de capturar una imagen bastante clara del rostro del perpetrador, nadie sabía quién era este hombre. Aunque nunca se han presentado cargos oficiales, muchas personas creen que saben exactamente quién se llevó la vida de Nick ese día. Y la verdad detrás de este escalofriante misterio puede estar mucho más cerca de casa, de lo que Nick jamás podría haber imaginado. Nicolás Córdoba nació y se crió en Scottsdale, Arizona, en octubre de 1976, lo que lo hace de unos 40 años en el momento del crimen. Habiendo sido criado por su madre Teresa, no parece que el padre de Nick estuviera en la imagen, al menos no mucho. Nick pasó toda su infancia en un hogar monoparental, pero su madre hizo todo lo posible para sacar lo mejor de ello y parece que Nick debió haber tenido una infancia relativamente decente porque creció para ser un hombre increíblemente respetable. Nick asistió a la escuela secundaria Chandler en Arizona y se involucró profundamente tanto en fútbol como en lucha, graduándose en el verano de 1998. Después de la escuela, Nick decidió continuar su pasión por las actividades extracurriculares y se convirtió en entrenador personal. Poco después, en 2003, Nicolás conocería a Alicia, el amor de su vida. Los dos estuvieron juntos durante un tiempo increíblemente largo antes de casarse, no oficializando la unión hasta octubre de 2011. Después de casarse, la pareja tuvo 2 hijos, Cruz, un niño, y Capri, una niña, siendo Capri la menor. Las fotos familiares muestran que eran una familia sumamente feliz. Y su felicidad no parece la típica felicidad de Facebook e Instagram tampoco. Estos chicos estaban genuinamente conectados en el alma, inseparables. Desafortunadamente, ser entrenador personal no resultó a largo plazo para Nick. Con una familia que mantener, decidió cambiar su vida por completo y empezar su propio negocio de calefacción y aire acondicionado. Cuando estuvo listo para poner en marcha su negocio, trabajó junto a un socio silencioso, estableciendo una sociedad al 50%. Ahora, para aclarar esta situación de socio silencioso, eso esencialmente significa que Nick se asoció con alguien que tenía suficiente dinero para iniciar el negocio. Nick se encargaba de todas las operaciones diarias del negocio. Este socio estaba involucrado solo porque tenía el capital necesario para iniciar las operaciones. Más allá de eso, no tenían voz en cómo operaba el negocio, de ahí el nombre silencioso. Esto sucedió cerca de 2018 o 2019. Las fechas exactas son un poco misteriosas. Pero el objetivo final de Nick era hacer crecer el negocio por unos 5 años, establecer una sólida base de clientes y luego venderlo por un alto beneficio. Para poner esto en perspectiva, este año probablemente Nick habría planeado vender el negocio. No sabemos si planeaba retirarse después de esto o simplemente comenzar a trabajar a tiempo parcial, pero todo su propósito de hacer esto era para poder pasar más tiempo con su familia durante los años más formativos de sus hijos. Nick estaba seriamente dedicado a su negocio y a su plan general. Llegaba temprano al trabajo y algunos días no se iba hasta pasada la medianoche. A sus clientes les encantaba el trabajo que él y su equipo producían, y casi todos sus clientes estaban extremadamente satisfechos, dejando excelentes críticas en línea y compartiendo el negocio con sus amigos. Para Nick, esto era casi todo lo que podría haber deseado. Fuera del trabajo, a Nick le encantaba estar al aire libre o reparando uno de sus vehículos. A menudo llevaba a su familia de viaje a varios parques y cañones en la zona, con su principal objetivo en la vida simplemente siendo pasar tanto tiempo como fuera posible con sus seres queridos. Nick era sin duda un hombre de familia y una gran persona. Y no lo digo en el sentido típico de iluminar una habitación. Nick era el hombre que todo otro hombre sueña con ser.
Pero desafortunadamente, ninguna cantidad de bondad ni decencia pudo salvar a Nick del terrible destino que estaba a punto de enfrentar. Para suerte de Nick, sus hijos crecían en la era dorada de la tecnología. Esto significa que cuando Nick trabajaba hasta tarde, hacía FaceTime con su familia para cenar, charlar o pasar el rato mientras estaba en el trabajo. Ahora, obviamente, esto no es un reemplazo para estar físicamente con tu familia, pero ciertamente era un punto medio que no existía cuando la mayoría de nosotros éramos niños, y algo que estoy seguro de que todos hubiéramos disfrutado tener acceso en ocasiones. Nick y su familia solían hacer videollamadas por las noches, especialmente cuando él no había llegado del trabajo o sabía que estaría trabajando toda la noche. Así que el 27 de mayo 2020 fue un día como cualquier otro. Nick hacía una videollamada con sus hijos desde su oficina en su negocio de calefacción, ventilación y aire acondicionado. La esposa lavaba los platos cuando sus hijos llegaron corriendo, rogándole iniciar una llamada con su papá para mostrarle un nuevo truco aprendido en TikTok. Tenía algo que ver con un cargador de iPhone, pero para ser honesto, no tengo idea de lo que estaban hablando. Podrían haber intentado robar un Kia, según lo que sé. Pero mientras estaban en FaceTime el uno con el otro, ocurrió algo terrible. Mientras los niños estaban en medio de su actuación, Alicia, la esposa de Nick, escuchó a su hija gritar diciendo que algo le pasa a papá. Alicia corrió hacia la habitación y le quitó el teléfono, pero no tenía idea de lo que estaba pasando. Nick ya no estaba en la pantalla y parecía como si su teléfono se hubiera caído o algo así. Confundida, llamó a su esposo sin obtener respuesta. Luego, escuchó gritos en el fondo de la llamada, seguidos de ruidos como si alguien estuviera buscando algo. Entonces supo que algo había salido terriblemente mal. En ese momento, Alicia entró en pánico y lo único que se le ocurrió fue llamar al 911. Tomó otro teléfono para llamar a la policía, manteniendo a Nick en FaceTime en caso de que algo más pasara. Llamó al socio comercial de Nick, quien supuestamente estuvo en la oficina ese día, pero no respondió. Lo que no tenía sentido era que a estas horas de la noche se suponía que Nick debía estar solo en la oficina. La única excepción habría sido si su socio estuviera allí esa noche, lo cual Alicia creía que era el caso ese día. Supuestamente, como cada noche con la tienda cerrada, todas las puertas estaban cerradas. Considerando esto, ¿quién se presentaría a esta hora y provocaría tal inconveniente? Estoy en FaceTime con mi esposo y mis hijos, y alguien entró y comenzó a golpearlo. Creo que tienen... ...511 West Guadalupe Road. 511 West Baldwin Bay Road. Mientras todo esto sucedía, Alicia gritaba por teléfono para que quienquiera que estuviera allí dejara en paz a su marido. Anunció que ya había llamado a la policía y ellos respondieron rápidamente, apareciendo en tiempo récord después de que ella colgó el teléfono con la policía. Alicia tomó a sus hijos, abordó el coche y fue directo al negocio de Nick. Llamó a su madre en el camino para informarle que algo había sucedido y que ella pensaba que Nick había sido atacado, pidiéndole que llegara al negocio tan pronto como pudiera. Cuando Alicia finalmente llegó al negocio de Nick, quedó devastada al descubrir que, tal como temía profundamente, sus instintos eran correctos. Los coches de policía ya habían rodeado el edificio y los oficiales estaban en proceso de desenrollar la cinta de la escena del crimen. Cuando ella entró en el estacionamiento, toda la escena estaba pintada de luz roja y azul. Era difícil ver algo debido a todas las luces intermitentes y el caos. Cuando Alicia puso el coche en park, gritó a sus hijos que se quedaran dentro y esperaran allí. Luego corrió velozmente hacia el frente del edificio, ignorando la cinta de precaución y dirigiéndose a la oficina de su esposo. Por suerte, 2 oficiales la detuvieron antes de que pudiera ingresar al edificio. Fue entonces cuando notó que no había ambulancia en la escena. Ella preguntó a los oficiales dónde estaba la ambulancia, pero ellos solo la miraron brevemente. Preguntó si su esposo estaba herido y entonces tuvieron que darle la noticia. Justo como Alicia temía, Nick había sido atacado, pero desafortunadamente no sobrevivió. Después de más de 3 años, la policía todavía no ha revelado públicamente cómo falleció Nick.
Todo lo que sabemos con certeza es que, afortunadamente, por la pura gracia de Dios, los hijos de Nick no presenciaron nada, a pesar de que estaban en una videollamada con él en ese momento. Alicia cayó al suelo. La vida como la conocía se había acabado. Según la policía, testigos reportaron a 2 hombres huyendo del lugar del crimen. Uno de los hombres fue captado por circuito cerrado de televisión en una tienda cercana. Pero como es bien sabido, las imágenes de circuito cerrado de televisión son inútiles si quienes conocen a esta persona temen demasiado hablar. Pero hay 2 cosas sobre este crimen que para mí son completamente insanas. Este crimen ocurrió alrededor de las 5:28 de la tarde, con una diferencia de 1 o 2 minutos. El negocio había cerrado por el día alrededor de las 5 de la tarde. Sin embargo, aún era pleno día. El sol no se pondría por al menos otros 30 minutos. El área cerca del negocio de Nick también estaba densamente poblada por otros comercios, muchos aún abiertos a esa hora. Este fue un crimen muy público debido a la gran cantidad de personas que habrían estado presentes para presenciar cualquier suceso extraño. Pero lo que también es increíblemente extraño es que este crimen parece haber sido tan bien organizado. Según Alicia y la policía, los criminales invadieron el negocio de Nick, se cobraron su vida y estaban en camino a una tienda de conveniencia cercana en un lapso de solo 5 minutos. Definitivamente actuaron con rapidez y sin demora. Realizaron su misión y siguieron con su jornada. Para ser aún más específico, Alicia dice que la llamada de FaceTime con Nick comenzó a las 5:25 de la tarde. A las 5:30 de la tarde, ella hablaba con los operadores del 911 y 5:33 de la tarde, los hombres estaban en la tienda de conveniencia al final de la carretera. Parece casi imposible lo rápido que se desarrolló todo esto. Ahora, puede que recuerdes que hace un momento mencioné que se suponía que Nick debía estar solo en su oficina, y eso ciertamente es cierto. Se suponía que debía estar. Pero esta semana había sido algo inusual. El socio silencioso de Nick, David Sweetman, rara vez iba a la oficina. Después de todo, su papel en el negocio era ser silencioso. David aparecía una vez al mes, probablemente para un informe de progreso y recibir un pago. Pero la semana en que Nick perdió la vida, este no fue el caso. En la semana previa al crimen, David Sweetman había pasado bastante tiempo en Gilbert Ayer, el nombre del negocio de Nick. Apareció el lunes, martes y miércoles, y por destino, estaba presente la noche del ataque. Nuevamente, mucho después del cierre nocturno del negocio. Ahora, pensarías que David tendría una idea bastante clara de lo que ocurrió esa noche, pero según él, no tiene idea de lo que pasó porque fue noqueado tan pronto como comenzó el crimen. Dice que no sabe si le golpearon con algo o qué pasó. Lo único que sabe es que perdió el conocimiento instantes antes de que ocurriera el delito. Aparentemente, ninguna de las declaraciones de David a los investigadores ha sido publicada hasta ahora. Pero lo que es aún más extraño, según un artículo que encontré, la policía nunca mencionó que una segunda persona estuviera presente esa noche. La documentación pública indica que cuando llegaron los investigadores, Nick era el único presente en el edificio. Obviamente, no podemos afirmar esto con certeza. Después de todo, David afirma que estaba allí y no tenemos ninguna razón para creer que esto no es cierto. Es probable que la policía no mencionara que David fue hallado en la escena porque creen que él no tuvo ningún papel en el crimen y era irrelevante. ¿Por qué molestarse en liberar información que no tiene peso en la investigación? Pero esta extraña falta de atención al detalle ciertamente ha despertado algunas teorías entre los detectives de sillón que se preguntan, ¿estuvo David realmente allí o fue esto algún tipo de historia de encubrimiento que él inventó? Ahora, aquí está la cosa. Para desacreditar algunas de las teorías más descabelladas en torno a este caso, sabemos que Alicia sabía que David estaba allí esa noche. Nick le dijo que él estaba. Entonces, si Alicia lo sabía, entonces la policía lo sabía. Alicia lo ha mencionado en varias entrevistas y David no fue nada reservado al respecto. Por lo tanto, el simple hecho de que esta información se haya difundido tanto, para mí, descarta que esto no fuera algún tipo de encubrimiento secreto. Sin embargo, algunos afirman que David pudo haber inventado la historia de estar en el edificio esa noche y que podría ser uno de los perpetradores. Pero si hay algo en este caso que se puede confirmar, es que David estaba obviamente en ese edificio la noche que Nick perdió su vida. Para mí, la única pregunta es, ¿David está diciendo toda la verdad sobre lo que sucedió? Alicia nunca ha criticado abiertamente a David de forma directa.
Pero ella parecía encontrar un poco sospechoso que David estuviera en la oficina 3 veces en la semana previa a que Nick perdiera su vida. Ahora, ella nunca lanzó ninguna acusación ni aludió a nada, pero el simple hecho de que lo mencionara demuestra que encontró esto un poco inusual. Lo que también es un poco interesante es que en las notas de la policía solo mencionaron a una persona herida durante la intrusión y esa persona presumiblemente era Nick. Si David hubiera sido noqueado como afirmó, ¿no debería haber aparecido también en esa lista? Pero aquí es donde las cosas empeoran un poco. Cuando Nick se hizo copropietario de Gilbert Air en 2018, solicitó un seguro de vida de $3 millones, designando a su esposa Alicia como beneficiaria. Pero sin el conocimiento de Alicia, en diciembre de ese año, el beneficiario fue cambiado a Gilbert Ayer. Entonces, en caso de la muerte de Nick, Gilbert Ayer o sus propietarios recibirían el pago de $3 millones, no su esposa. Ahora, contratar un seguro de vida para un socio comercial o un empleado puede sonar ridículo, pero no es tan poco común como puede parecer. Esto mantiene el negocio operativo en caso de que uno de sus líderes muera. Básicamente solo ayuda al negocio a mantenerse a flote, mientras los trabajadores restantes intentan encontrar un nuevo líder. Después del fallecimiento de Nick, David Sweetman se convirtió en el único heredero de Gilbert Ayer, ya que era la única persona sobreviviente vinculada a la empresa. Lo mejor que puedo decir es que Gilbert Ayer ya no está en el negocio, lo que significa que David Sweetman debe haber cerrado la empresa después de que Nick falleció. Esto no es demasiado sospechoso porque claramente David no sabía nada sobre cómo dirigir un negocio de calefacción, ventilación y aire acondicionado, por eso dejó todo en manos de Nick. Pero ciertamente, no es una buena imagen que tan pronto como su socio comercial fallece y la esposa de su socio descubre que se ha quedado sin un centavo, este hombre no se molesta en darle a su afligida esposa ni un solo centavo. Especialmente cuando ya sabemos que el hombre debía tener una buena suma de dinero en el banco porque, bueno, 5 años antes, la esposa de David, Laura Sweetman, murió misteriosamente después de ahogarse en una bañera. Considera que esto sucedió justo después de un divorcio bastante desagradable entre ambos. Posteriormente, David obtuvo un cuantioso pago del seguro. Normalmente, esto solo se consideraría increíblemente trágico, pero cuando lo enmarcas con todo el misterio y sospecha que rodea el fallecimiento de Nick, bueno, pone las cosas en una perspectiva diferente. Si esto no fuera suficientemente malo, logré desenterrar una queja de uno de los otros negocios de David Sweetman que se informó en 2014. Esta queja era sobre un negocio de remolque de vehículos, del cual David era el dueño. En esta queja, el cliente mencionó a David Sweetman por su nombre y afirma haber sido increíblemente amigo cercano de Laura, la ex esposa de David. El informe afirma que David estaba ejecutando una estafa con un restaurante local Jack in the Box, en Arizona, donde trabaja junto al gerente del restaurante para remolcar ilegalmente autos del estacionamiento. Básicamente, remolca estos autos sin ninguna razón real. Los clientes descubren que sus autos desaparecieron al salir del restaurante. Para recuperar sus autos de la grúa, deben pagar una tarifa primero, lo cual es ilegal en Arizona. El dinero que se obtiene de esta estafa se divide entonces entre el gerente del restaurante, Jack in the Box, luego repiten el proceso. La mayoría de las veces, las víctimas de la estafa no tienen los fondos para llevar esta situación a la corte, por lo que David se sale con la suya una y otra vez. Tenga en cuenta que esto es solo una queja, no un informe legal de ningún tipo, por lo que no puedo garantizar su validez. Pero la queja terminó con una nota muy curiosa. La persona que escribió la queja, como se mencionó, era un amigo cercano de Laura Sweetman. Mencionaron que la policía sugirió que el fallecimiento de Laura se debió a que ella misma se quitó la vida después de su divorcio con David. Sin embargo, este amigo afirma que Laura estaba encantada de haberse divorciado de él, no estaba deprimida. Mencionaron que Laura había soportado innumerables años de abuso físico y mental por parte de David, e incluso afirmaron que Laura les había confesado en varias ocasiones que David había amenazado con envenenarla. Ahora, no puedo confirmar esta queja, pero definitivamente es algo en lo que pensar. Pero cuando David fue a cobrar el reclamo del seguro de vida para Nick Cordova, Alicia Cordova presentó una queja ante el tribunal, alegando que el cambio de beneficiarios era fraudulento. El resultado de la demanda aún se desconoce, ya que el caso sigue pendiente. La última actualización en la demanda proviene de octubre de 2022, en la que el caso iba a ser enviado ante un jurado.
Pero todos sabemos cuánto tiempo tarda el sistema judicial de los Estados Unidos en cerrar cualquier caso, por lo que es probable que esta situación esté a años de ver algún tipo de resolución. Pero al final, esto lleva a algunas personas a creer que David pudo haber estado involucrado en este caso después de todo. Pero esto es pura conjetura, y no tenemos ninguna evidencia real para creer que la policía sospechaba de David Sweetman en absoluto. Ciertamente nunca lo han señalado públicamente de todos modos. Pero algo acerca de este tipo y su historia simplemente no me cuadra. Debo admitir que soy un gran creyente en la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad, a pesar del ambiente político moderno y la cultura de cancelación actual. Ahora, nunca sugeriré que David estuvo involucrado de alguna manera sin ver alguna forma de evidencia. Quiero decir, después de todo, este hombre puede haber perdido a su esposa y a su mejor amigo en un periodo de menos de 5 años. Todo lo que estoy diciendo es que para David Sweetman simplemente no sé acerca de él. Algo no se siente bien y donde hay humo, hay fuego. Ya han pasado 3 años desde el fallecimiento de Nicolás Córdoba y se desconoce qué progreso se ha hecho en el caso desde la investigación inicial. El sospechoso en el video de vigilancia nunca ha sido identificado y también se desconoce cuánto han investigado a David Sweetman desde que todo esto se desarrolló. La policía mantiene las cosas muy en secreto y afortunadamente así. Lo último que necesitamos es que la persona equivocada obtenga la información incorrecta y arruine por completo esta investigación. Alicia ha descrito la vida después de Nicolás como muy difícil. Dijo que la realidad se asentó después de unos 6 meses, cuando se dio cuenta de que Nicolás no se había ido de vacaciones, sino de una manera más permanente. Cree que habrá justicia por el fallecimiento de su esposo y que la policía descubrirá quién le quitó la vida y su felicidad esa tarde de verano. Si tienes información sobre el caso de Nicolás Córdoba o reconoces al hombre en la foto de vigilancia, ponte en contacto con el Departamento de Policía de Gilbert al 480-503-6500. Todo detalle es útil sin importar su tamaño. Cualquier información puede poner a la policía en la dirección correcta. Después de todo, una pregunta que muchas personas se hacen es: ¿qué llevó a la policía a creer que el hombre que entraba a la estación de gasolina Arco era un sospechoso en el caso? Afirman que hay 2 sospechosos bajo investigación activa, pero nunca han revelado la identidad de la segunda persona. ¿Es posible que sea David Sweetman? Otra cosa que no sabemos es si David fue examinado por profesionales médicos después del ataque contra él. Si lo fue, entonces los médicos deberían poder verificar si realmente fue herido o noqueado esa noche del fallecimiento de Nicolás. Este caso es tan difícil de aceptar porque parece que debería ser claro y concluyente. Quiero decir, el sospechoso fue capturado tan claro como el día en el circuito cerrado de televisión. Pero lamentablemente, las imágenes de video tienen un alcance limitado. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Si te gustó este video, mira este otro caso interesante que cubrí y suscríbete. Es totalmente gratis y te mantiene al día con todos mis videos futuros. También puedes hacer clic en el botón de unirse a continuación para apoyar al canal y ver nuevos videos mucho antes que todos los demás. Pero mi nombre es Ty Notts y los atraparé, chicos, en la próxima.